Mi nombre es Teófilo Segura Martínez, soy estudiante de Administración de Empresas, Universidad Nacional Abierta de Distancia, Girardot. Hablar de la cultura, que es un término bastante polémico y difícil en la sociedad, es pensar siempre como el común de la gente en bailes típicos, en cuentos, en poesías, en actos culturales que nos enseñan en los diferentes colegios e inclusive en las universidades, hablar de la gastronomía, hablar de la historia de nuestros ancestros, pero hablar de cultura en la antropología y adentrarse un poco en el término de cultura, habría que entonces pensar un poco en lo difícil y lo controvertido como es este término de cultura. Contemplar en el común de la gente, el contemplar la cultura como producto de un aprendizaje que se produce en el seno de una sociedad, de un grupo étnico. Podemos decir que en la evolución de la tesis de la cultura también podemos hablar del evolucionismo. La evolución cultural como pensamiento sistemático de una explicación científica de las diferencias culturales. La cultura y la personalidad trasciende también como un planteamiento antropológico que analiza la cultura del pensamiento. La antropología social tiene dos corrientes específicas: el funcionalismo y el funcionalismo estructural. Ambas centran su tesis en las razones funcionales, como un orden jerárquico en el que se establecen. Trasciende luego la cultura o la ecología de la cultura, que viene a nuestros tiempos y trasciende también como el materialismo cultural. Se convierte entonces en un mecanismo para almacenar energía y hacerla trabajar en servicio del hombre. La enculturación, hablando de otros aspectos diferentes, la enculturación es un término de la cultura de una sociedad que permanece casi igual, sin cambios, de una generación a otra, en donde aprenden básicamente de ancianos o se transmite de los ancianos hacia los niños. Alude ella el aprendizaje. Es un aprendizaje que puede ser consciente e inconsciente, y que los jóvenes adquieren conocimientos sociales de modo y comportamiento de generaciones mayores. El relativismo cultural, el hecho de que cada cultura posea rasgos comunes con los demás. Es decir, que una cultura de alguna manera se parezca a otra. Tiene sus rasgos comunes con otras culturas, pero a la vez es diferente de cualquier otra cultura. Y esos rasgos comunes que comparte con otros, también de alguna manera tienes una especificación y la hace única. El etnocentrismo, en cambio, es una tendencia a considerar el modo de vida propio preferible a la de los demás. Es decir, la manera en que se valora la propia cultura por encima de las demás culturas, que de un carácter, yo lo podría decir de alguna manera, es egocentrismo. Si me preguntan en qué o cuál sería el aporte, o de alguna manera poderlo decir de otra forma, ¿por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante, es importante para su campo de formación, o sea, para mi campo de formación?
yo podría decir que la administración y la cultura en desarrollo de mi actividad como administrador en un municipio como en el que vivo, de sexta categoría, en donde la actividad de administrar propiedad horizontal es nueva, no hay esa cultura del pago de una cuota de administración. Es una cultura de las grandes ciudades, no de unos municipios tan pequeños, y que el hecho de que diga que yo no puedo pagar una cuota de administración de mi propiedad, porque es como pagar un arriendo, se culturiza también. Ello me lleva también a pensar que son experiencias, y las experiencias también en cierta forma se hacen cultura. Aprendo de esta cultura antropológica y aprendo del análisis histórico de la cultura, es que me enseña a saber si mi municipio pertenece como Cundinamarca a una cultura cunditolimense o cundiboyacense. ¿En qué área estoy yo inmerso? ¿Qué clase social pertenezco yo? Y desde adentro empiezo a mirar hacia afuera, es qué aportes hago yo dentro de mi propia cultura y a cuál me asemejo más. Ese es el análisis que puedo hacer sobre el tema específico en este momento para hablar sobre la cultura antropológica. ¿Cuánto demora? Se acabó el video.